días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia Realmente se trata de una historia al inicio en donde quiero contarles sobre un burrito. Era un burrito que estaba en una ciudad remota. Era un evangelista que había ido a un pueblito. Y una persona le dijo, para llegar a tu destino final, te voy a prestar mi burrito. Pero es un burrito cristiano. Fíjate que cuando tú dices amén, él se para. Pero cuando tú dices aleluya, él va más rápido. Entonces dijo el evangelista, ok, tomo el reto, vamos al pueblo. So the evangelist said, okay, fine, let's go to the He village. sido enviado para una misión. I've been sent on a Y mission. se sube And al burrito he gets on the y donkey, empieza a ver el paisaje tan hermoso. and he begins to see the view, so beautiful. Y vio montañas y árboles And he saw trees and que mountains, solo él podía decir como pentecostal, and that only he could say like a true Pentecostal. aleluya, Hallelujah! aleluya. Hallelujah! Y entonces el burrito empezó a And moverse so the más donkey rápido. kept going faster and faster Empezó a and faster, moverse. and began to move. Y él no entendía, pero él miraba un río, él He miraba understood, un he saw a waterfall, river. una caída de agua. He saw waterfalls. Y solo decía aleluya, He aleluya. would say hallelujah, Y de hallelujah. repente empezó a cantar. And he began to sing. Aleluya. Just like that. Y el burrito empezó a acelerar, acelerar. And the donkey kept going faster and faster Él and se faster. empezó a poner bien nervioso. And he began to get nervous. Porque adelante había un puente caído. And in the front of him, there was a bridge that was broken, I guess, not No together. podían pasar. And he couldn't cross over to Pero the el other side. burrito iba súper rápido. And the dog was going super fast. Y él empezó a preguntarse cómo era la palabra. And he said, well, what's that word I'm Empezó a supposed to say? decir And Apocalipsis. he began to say Y empezó Revelation. a decir Jonathan. And he began to say Jonathan. Y empezó a decir And Jacob. he began to say Jacob. Y empezó a decir todos los aleluyas y ninguno le And he began to say paraba. all these words and none of them would Y give él tomó la stop him. decisión, voy a orar. And he said, I'm going Y to pray. empezó a orar y cuando terminó estaba a punto de caerse, estaba en la And when orilla. he began to pray, he was at the very edge of the cliff. Y dijo amén. Y el And he burrito said, se para. and the rhythm and the donkey stops. Pero como buen pentecostal, But like a true Pentecostal, cuando vio que estaba salvo, gracias a Dios, and when he saw that he was saved, dijo by the grace of God, aleluya. he said, hallelujah. And he went over. Denle un aplauso al Rey de Give Reyes. him a round of applause. Amén. Esta noche vamos a hablar de Elías, el mensajero, y Today la we're viuda going de to talk about Sarepta. Elijah the messenger and the widow of Zarephath. En el siglo 9 antes de Cristo, And in the 9th century before Jesus Christ, Elías, como parte del sur, fue donde la tierra del reino del norte a declarar una palabra. and Elijah went to the northern kingdom as was told to him. Fue hacia Israel, And he went to Jerusalem. pero no era cualquier periodo. But it wasn't just any Era journey. un periodo de crisis. But it wasn't just any period. It was a Se period of encontraba crisis. el rey Acab. And there was the king Ahab. Dice la palabra que no ha habido ningún rey tan malo, The tan Bible said it wasn't a king de as tanta evil as him, maldición with para la humanidad. so much destruction to humanity. Pero no solo eso, se casó con la princesa, la hija del rey Sidonio, And es he also, decir, not just that, but he got married to the daughter of an evil king. Jezabel. And her name was Tierras Jezebel. paganas como Jezabel estaba en tierras paganas como el del lado del Líbano, que es ahora. And he was on the other, she was from, Sidonia, Fenicia. and she was from a Phoenician Y no empire. solo eso, ellos seguían a Baal. And they, not El only gran that, rey de la they lluvia. served this God, the Baal, the God of the rain. Asombrosamente Israel tenía una posición alta en ese momento a nivel de todas las And naciones. despite that, Israel had a very high Era una place among the potencia nations. mundial It was a very prominent donde el nation. 98% dependía de la agricultura. 98% of them depended on the agriculture. Israel ya no seguía a Jehová de los ejércitos. Israel no longer served Yahweh. Todos los profetas habían sido muertos, acribillados. All the prophets were dead. Pero no solo eso. Not just that. Esa historia me parece que es similar a los tiempos de Noé, But this story reminds me of the time a los tiempos de Sodoma
Sodoma y Gomorra. Sodom and Gomorrah. Y a los tiempos de California en el año 2015. And also California in 2015. Ouch. Pero no solo eso. Not just this. Iban unos inmigrantes recientemente There was an de Libia a Francia. who was going to France. Eran como alrededor de 90 personas. It was about 90 Y people. encontraron a los 12 cristianos que iban ahí. And they found the 12 people that were Y going to lo go Christians. echaron al mar. And Fueron they asesinados. threw them overboard. They were assassinated. Pero no solo eso. Not just that. Aquí hay grandes, en mismo Ontario, hay grandes templos del hindú. There are a lot, even in Ontario, a lot of temples of Hindu. Hay cantidad de sectas, así como está la secta satánica. There's a lot of sects, a lot of that are satanic sects. Pero usted y yo no le servimos a ellos. But you and I don't serve those sects. Usted y yo no le quemamos incienso ni a Buda ni a Hare We Krishna. don't worship Buddha, we don't put Usted incense. alaba a Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Y esa historia de Elías también la resumimos con este video, el cual le voy a pedir ayuda. And this story, I want to share with you this movie of Elijah. And there's a video that I would like to share with you at this time. Elías no era cualquiera. Elijah wasn't just El somebody. libro de Apocalipsis en el capítulo 11 In Revelations 11, habla que él it talks about how cuando habla sale fuego. when he speaks, fire comes out. Él era un profeta, He was a prophet. no era cualquiera. He wasn't just Pero anybody. dice la palabra que sufría pasiones como las de usted y las de mí. But the Bible says that he also suffered like you and I. Es porque Dios ocupa de una aldea a cualquiera, It's because the Lord requires of, it doesn't como just require usted y anyone, como yo. just he requires of you and I. Amén. Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left, and now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Anani Adonai Anani, V'yadu ha'am hazeh, Ki atah Adonai ha'Elohim. I will have my revenge, Elijah. By this time tomorrow, you'll be as dead as any one of those prophets. Why did you ever come here? A holy man barging in, exposing my sin and killing my son. Give me your son. Adonai Elohai Tashavna, Nefesh HaYeled Hazeh Yirba. I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450. Let them call on the name of their God. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Now Elijah the Tishbite from Tishbea in Gilead said to Ahab, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Tisbita, morador de Galaad, era una aldea pequeña, no era un país grande, no era una potencia mundial, no era reconocido. It wasn't known. La unción profética es una manifestación de la presencia de Dios. The anointing of a prophet is something that's made manifest by the presence of Él God. está recalcando, en la presencia estoy, en su presencia estoy. In His presence I am. Y él declaró una palabra, And He declared a word. pero hay algo que no logro comprender. But there's some things that He didn't understand. Hay alguien que está diciendo que no va a haber lluvia, And there's someone who saying that there cuando won't be rain. Israel estaba siguiendo al Dios de la lluvia, And God, when the Israelites were serving the el Dios God de of la rain, agricultura, era una potencia mundial. it was a great nation. Pero Jehová de los ejércitos tiene la última palabra. Y él decretó otra cosa. Y él dijo, no va a haber lluvia, porque yo me quiero glorificar en esta tierra.
escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Then the word of the Lord came to Elijah, leave here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. Yo no sé si la Biblia está equivocada, pero esto no me suena lógico. I don't know if the Bible is right, but this doesn't sound Porque right. esta es la locura de Cristo. Because this is Esta es la craziness of locura que ha God sido ofrecida a ti. that God wants to offer to ¿Sabes qué? you. You know what? Esos 450 profetas de Baal These 450 prophets of Baal después murieron. who died, Todos ellos en el infierno. all who died in the hell, Quisieran tener tu oportunidad ahora. would love to have your Tú eres opportunity. privilegiado. You are privileged. Porque la verdad de la palabra de Dios Because the truth of está the word siendo abierta a It's tu being vida. opened to your life. Y empezó Jehová y le dijo, vino a él palabra de Jehová, le dijo, Then the word of the Lord came to en el him and Antiguo said, Testamento se he said in the ocupaba, Old Testament, Dios says ocupaba a profetas, God used prophets, a ciertas personas, certain people. pero hoy en el Nuevo Testamento, But now in the New Testament, hoy en el reino de los cielos, in the kingdom of heaven, Dios quiere ocuparte a ti. God wants to use you. Antes decía el Señor, Before the Lord said, a través de los profetas, through the prophets, vengo en el nombre de Jehová de los I ejércitos, come in the name of the o Lord. el Señor me ha dicho, Because the Lord has commanded pero me to hoy say. Dios ha puesto But palabras now en the Lord tu has boca. put words in your mouth. Y solo tienes que decir en And el now you nombre have to de say, in Jesús. the name of Yo Jesus, decreto eso en el nombre I de decree Jesús. this in the name of Jesus. Elías sentía esa presencia de Dios y cuando declaraba la palabra, daba la orden de la bendición de Dios. Elijah felt the presence of the Lord when he declared the word and the order of the blessing of La God. traducción también dice el Señor viviente, el Dios de Israel, por su poder te aseguro. In other translations it says, by the Lord who is leading, the Lord of Israel, or his power, I guarantee Que torre this, fuerte, que that tú y tu Lord, that familia van a fortress, ser that you and your family bendecidas. will be saved. Pero no me cabe lógico, Dios ocupó un cuervo. But I don't find this logical that God used a raven. Es un ave fea, This is like an ugly creature, un plumaje oscuro, a dark complexion identificado a sectas paganas. that were being used by evil sects. Y era un animal de rapiña, It was an animal, y era it carnívoro. was a Y Dios carnivorous animal. le decía a los cuervos, ustedes, tú, cuervito 1, cuervito 2, cuervito 3, no, tú mejor más tarde. Tú vas a llevar pan, tú le vas a llevar un pedazo de So I carne. imagine that God's telling these ravens, you're going to go and you're going to go, and maybe not you later, and then you're going to take bread, you're going to take wine. Pero que te pegue el sol para que vaya bien rica la But carne, that the sun vaya bien hits you so sazonada. that it can be really, really good Porque and yo ready. tengo un profeta que Because I have elegido. a prophet. Yo tengo a uno que es santificado. I have someone who's Yo tengo a sanctified, alguien que es separado. who's separated, Y lo tengo a la par de un arroyo de agua. and I have him ready for by the Así waters. que la historia dice que de mañanita le traían su pancito con su carnita. And the story says that the bread was there and the Y le meat traía, was y there. él agarraba By the agüita del arroyo. And he got Pero el pueblo de Israel y todas las naciones había sequía. but Israel, Había sequía. No llovía. it was dried up. Israel was a desert. Aunque haya crisis, Although there's a crisis, aunque haya peligro, although there is para danger, ti y tu familia For no te you va a and your tocar family, Satanás. God will save you. Porque God will- Dios ha dado la orden que eres Because God sacado has y given dejado the order fuera de tu that He vida. will take out Tienes anything paz against your family. terminante en tu vida. Y aquí lo vemos. And here we see it. Él estaba de repente con pan y carne, se había hecho unas hamburguesas. He was there with the bread and the bread and the meat. Maybe he might have made some Ya me tortillas. dio hambre. Oh, maybe I'm hungry now. Esto actuó de esta forma. This happened in this way. Dios tiene su mirada en ti. God has His eyes, His sight on you. La orden, el decreto de bendición ya fue lanzado a ti. The order was already premeditated for you. Pero Dios quiere dos cosas. But God wants two things: Obediencia de nosotros obedience on our part y el servicio. and our services. Elías Elijah estaba siendo obediente, Was being obedient. estaba sirviendo. He was serving. Y la viuda de Sarepta, ya lo vamos a ver, And in a few moments we're going to read about the widows. hacía lo
did the same thing. Y Dios hizo milagros And God did miracles en una tierra pagana, in a nation that was pagan, donde el Dios era Baal. where the God now was Baal. La orden para tu bendición ya fue lanzada. The order for your blessing has already been done. En Jeremías podemos encontrar, hay algo para ti. In Jeremiah, we can find that there's something for you. Hermanos, Elías no se movilizaba en carro. Brother, No había Elijah didn't go in a car. There was no buses at that Él time. caminaba a distancia, He walked. obedeciendo la voz de Dios. He walked in distances to obeying the word of the 3 Lord. años y medio antes, 3 years before, Dios me dijo que me tenía que movilizar porque en Azusa yo iba a estudiar. God told me that I needed to move because God in Azusa was going to use me. Yo no sabía ni qué era Azusa, ni cómo se comía. I didn't know what Azusa was or what they ate. 2 meses antes de cumplirse la fecha, 2 months before the date, tuve que exponerlo a mi familia y a mi compañía. I had to let go of my family and my company. Porque usted tiene que proteger los sueños de Dios. Because you have to protect Usted tiene the que dreams of abrazar los God. sueños de Dios. You gotta hug Porque Él the dreams tiene of un God. plan para su Because vida. He has a plan for you. Dios ya dio la orden para God tu already gave the bendición. blessing. Dios ya tiene los blessing. cuervos. He already has Los cuervos estaban bien gorditos The porque ravens comían ready. antes, comían después. Going before. Porque si no, no llevaba la comida a because Elías. they didn't take the food. Dios ya tiene personas. Dios ya tiene God planes has para tu people, vida. and things ready for Y you. Jeremías dice, And Jeremiah antes que says, te formaste before you were formed in your mother's en womb, el vientre, ya te había elegido. I had already elected you. Antes que nacieras tú, Before you were born, ya te había santificado. I had Ya already te había sanctified you. apartado. I had already separated you. Porque tú eres rey y sacerdote. Because you are kings and Hay una priests. orden de bendición There's para an tu order of vida. blessing for your life. Solo tienes que cumplir You lo just que have Dios to te está diciendo. What God is telling you to do. Hay una traducción que dice There's a translation that says que Elías hizo lo que Dios le dijo que hiciera. that Elijah did what God wanted him to do. ¿Cómo Dios te va a dar lo grande How is God going to give you the si en lo great poco no le has sido if fiel? in the small things you weren't faithful? Dios ya dio una orden God already gave an y order puso un amor grande en tu and padre y placed tu madre a love in your father para and que your te mother llevara en el vientre. to put you in Y their los womb. que son latinos vinieron a esta tierra And those that are de bendición. Latinos came to this place for Y blessings. si no fuiste tú, And if it wasn't you, hubo alguien de tu familia there was somebody in your que family también pensó en ti. who also thought about you. Pero hay alguien que antes que But naciera there's someone who, before you were ya born, había soñado had already contigo. dreamed with Tenía you. grandes promesas. and great promises. Y dijo a ella, And he said to her, a él, to him, yo lo voy a usar. I will use them. Yo quiero que él vaya I want him to y go están enfermos, and to heal the que sick, resuciten muertos, to resurrect the y dead, que liberen demoniados. and to free the Y those esa that are orden ya captive. fue lanzada And para that tu order was vida. already placed in your life. Come on, give it up for the Lord. I don't know if some of you believe in this today. Yo una vez en mi país yo había feliz en mi carro, iban 4 compañeros que no estaban cerca de Dios There was a time, was it yourself? en mi vehículo Oh, in my car there was, con 4 compañeros I was with 4 individuals. y les in my decía car. Dios puede ocupar cualquier cosa And I told them, God can use para anything bendecirnos. to bless you. Dios te puede hablar de la música He can talk to you a through través de music, la boca de Luis, or through Louis' voice, a través de Torre Fuerte, or through Fortress. y llegó un stop. And there was a stop sign. A la par, yo siempre llevaba un grupo de galletas para que cada vez que me pedían yo le daba una. And so I had in my vehicle of crackers. Era un vagabundo. And there was a homeless Le person. daba la galleta y yo le decía te bendigo en el nombre de And I Jesús. gave him the crackers that Hoy casi ya no Lord. encuentro en esta zona, In these regions I don't find them that much. At least here. pero las hay, créanme. But there are, believe me. Después que le dije Dios te bendiga, vino ese hombre After I told him y God bless you, empezó that man came to a me ser usado con una palabra de bendición. and he began to speak blessing, Empezó a lanzar sobre mi vida una palabra profética. blessing over my life. He started El vagabundo, prophesying. The homeless man, el que cree, según tú y yo, no es nada. who according to Or la us maybe isn't sociedad, más bien anybody, dicho. or to the society who deems him nothing,
Pero Dios también usa But God also uses al pobre. the poor. Dios puede usar a la viuda. He can use the Dios widow, puede usar al huérfano. to the orphan. Porque Dios te va a usar a ti. Because God will use you. En la lengua española, huérfano significa In the Spanish language, someone who is an orphan alguien que no signifies tiene padres someone who doesn't have a father. o alguien que ha sido desamparado, I'm sorry, someone who doesn't have a relegado. parent, someone who's been neglected and pushed aside. Tú pudiste haber tenido un decreto de huerfanidad. Maybe you had a decree over your life of being an orphan. Pero Elías llegó a donde esa viuda. But Elijah came to where this widow was. Pero Jesucristo llegó a tu vida. But Jesus came to your Ya no life. tienes el poder de la huerfanidad. Now you don't have this orphan Hoy tienes el mentality. poder en la sangre del Now you have Cordero. power in the name of the Son of the Lamb. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. So he did what the Lord had told him. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Crit. He went to the Kerith ravine, Está frente al Jordán y los cuervos le traían pan east of the Jordan, and stayed there. And the ravens brought him bread y carne por la mañana, and meat in the morning, por la tarde y bebía del arroyo. and in the evening, and he drank from the brook. Pasados algunos días se secó el arroyo Sometime later, the brook dried up porque no había llovido sobre la tierra. because there had been no rain in the land. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Then the word of the Lord came to him, saying, levántate y vete a Sarepta Go out once to Zarephath in the de region, Sidón y mora allí. of Sidon, and stay there. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. I have directed a widow there to supply you with food. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. So he went to Zarephath, Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo and when he came leña. to the town gate, a widow was there gathering sticks, and Y called to él her. la llamó y le dijo: And he called to her, and he asked, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Would you bring me a little water in a jar so that I may drink? ¿Están ustedes comprendiendo? Are you understanding the story? Anteriormente fue un cuervo. Before there was ravens. Hoy es una viuda y un huérfano. Now there's a widow and an orphan. Esa leña, ella estaba tomando, buscando 2 leños. he was looking for 2 things Porque iba a calentar en la última comida because he was going to be heating para the last echarse a food morir. so that it would die. Elías tal vez iba bien contento. Elijah was going maybe he was going in his journey very Esperaba ver happy. un palacio, He had been to a palace, pero vio una casa humilde. but he was staying at a humble Y home, lo peor, no había comida. and he hadn't ate. De Kerit a esta zona de Sarepta hay 300 millas. From Kerith to this place, En it's ese about 300 tiempo miles. se pudo haber tardado una semana. During these times, he could have lasted maybe a week. Él iba hambriento, He was going and hungry. pero era tanta el hambre que él tenía He had such a hunger. que él lo que pidió es agua al principio. What he asked for was water. ¿Qué tenía la viuda de Sarepta que no tenían el resto de viudas en todo Israel? But what did this lady have that no one else had? Se dice que Elías es el profeta a los gentiles. They say that Elijah was the prophet to the Gentiles. Él fue coincidentemente en California. Ironically, in California, Tienes todas estas naciones alrededor de tu vida. you have all these nations or these Cuando vas al representations. supermercado, When you go to the Cuando vas al mall. when you go to the mall, probablemente donde tú trabajas. maybe where you work. ¿Qué estás haciendo tú para lanzar la orden de bendición? What are you doing to manifest that blessing? ¿Estás siendo tú un portador de la bendición de Dios? Are you being a carrier of the blessing of God? Dios ocupará cualquier medio para bendecirte. God will use any means to bless you. Él ya mandó la orden para tu bendición. He's already sent the order for your blessing. El arroyo se acabó. The situation is finished. La harina y el aceite de esta mujer se estaba acabando. I'm sorry, let me repeat that. So the stuff that his resources were finished, and all he asked for was flour and Almost finished. and almost finished. Yeah, flour. Los poderes de la naturaleza son limitados, The natural powers are limited, pero no lo son los poderes del autor de la naturaleza. but not the author of nature. Yo no sé qué ha ocupado Dios en tu vida, I don't know what God has used in your life, pero Dios ha hecho cosas
But God has done some things que probablemente tú no te has dado cuenta. that maybe you haven't noticed. Pero si tú crees en esta bendición, But if you believe in this blessing, Dios va a abrir puertas donde no las hay. God will open up doors where there aren't any. Porque nothing is impossible. Porque nada es imposible para Dios. El arroyo ocupó una viuda y ocupó un huérfano. He used a raven, Ocupó la he used harina a y el widow, and he aceite. used an orphan, and then he used the flour and the oil. Pero ya no había. But there wasn't any left. ¿Cómo le hago? Haber dicho Elías. He Estoy said, "How am I acostumbrado supposed to por do esa this? de Nina Laos. How am I supposed to do this? Estoy acostumbrado a ir a comer tortas. No sé, a Denis. I'm going in and out or Denny's or A la any of those places. Mexicanísima. Or to Taco del Gavilán. or yes, those places. Oye, ¿qué hago? Dijo Elías. I'll Yo go creo there. que yo no escuché la voz de Dios ahora. I don't know what happened. I don't hear the voice of the Lord. Dios también va a ocupar la lluvia en la vida de Elías. And Lord, the Lord will also use the rain in your life. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. This is verse 11. As she was going to get it, he called, bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar, and a little olive oil in a Y jar. recogía 2 leños And I'm gathering La palabra dice yeah, dos 2 sticks, leños. a few sticks, para ella y el huérfano, for her and for him, for the orphan. para entrar y prepararlo para mí, mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Mucha atención, Elías llevaba una palabra de bendición, Let's pay attention to this. Elijah brought a blessing, pero la viuda tenía una palabra de maldición y de muerte. but the widow had a word of death, of curse. Elías le decía, trátame como un rey, dame de tu mano, quiero agua y también una torta. He asked her to treat him like a king and to give him water. Lo vemos en el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta. We see this in verse 13 where Elijah said to her, don't be afraid, go home and do as you have said, but first make a small Se loaf había of tirado al bread for me. sofá y haber dicho, tráeme una torta y quiero comer de tu mano. He might have been on the sofa sitting down just like here and said, bring me Vengo muy cansado. a bread, I'm so tired. Ningún burro se me apareció. This time there was no donkey. Y vengo a ti, vengo a tu casa. And I come to you and I come to Y your yo house. quiero una hamburguesa de In-N-Out. I want an In-N-Out burger. Yo quiero McDonald's. I want Mickey D's. Y le acababa de decir la viuda, And the widow said, hazme a mí primero de una pequeña torta cocida debajo de la semilla y tráeme. Y después harás para ti y para tu hija, para tu hijo. and so Elijah responded, as surely as the Lord God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar. Then Elijah said to her, don't be afraid, go home as you have said, but first make a small loaf of bread. Es una respuesta ilógica, This is an illogical response, porque Elías estaba escuchando la voz de Dios. because Elijah was Dios hearing quiere que the tú word of God. escuches la voz del hombre. God wants you not Dios to quiere hear que the tú word of man. escuches la voz de Dios. He wants you to hear the word of Porque God. Él es el que está susurrando a tu oído ahora. Because he's the one who's Él talking es el to que you está today. hablando a tu corazón He's the one ahora. who's talking to your Él heart dice today. que va a hacer cosas grandes en tu And familia. he will do great things tu in your vida. family. He will do great things in your life. Ahora, ves a tu alrededor, And now look at your surroundings, pero no es lo que Dios tiene para ti. but it's not what God has for you. Dios tiene cosas mayores. God has bigger things for Dios you. te quiere, Dios ha declarado en ponerte a ti God has already declared in putting in your life, como cabeza y no cola. putting you as the head and not the tail. Tú eres una princesa de Dios. You are a princess in the eyes of the Tú no Lord. estás vieja. You are not old. Tú no estás viejo. You are not Tú old. eres un príncipe de Dios. You are a princess. Tú eres una hija de You Dios. are Un hijo de Dios. Recién venido me perdí en una ciudad llamada Rancho Cucamonga. Recently, I got lost in the city. Sin known as- teléfono, sin dinero. And recently, in the city, Rancho Y Cucamonga, podía menos inglés que ahora. I didn't have any money, I didn't have any phone, and I spoke less Así English que than I do now. no había gente caminando. And there was no one Ya era de walking. noche. It was already late. En mi país me tiro un carro y me para. Pero
In my country, I would easily go in front of a car and stand in front of it, and the car would stop. But in this country, I can't do Y como that. la bicicleta se me había ponchado, yo la llevaba de mi mano. And because my tire of my bike was flat, I was walking with it. Yo necesitaba el GPS de Dios. I needed the GPS of God. Llegué a una gasolinera para echarle aire. I went to a gas station to pump Y aquí air. los carros no le echan aire a las llantas. And here in most gas stations, they don't put air in your car, in the Así tire. es que me senté, So I sat, volteé a ver a un lado I looked around, y vi un homeless caminando. and I saw someone, a homeless Un individual, vagabundo de piel morena, who was walking by, dark skin. el cual vine yo y le dije, por esta es la razón. And I told him, this is the reason. Y me le volteé a ver y le dije, God bless you. Dios te bendiga. Como Dios te solo eso bendiga. podía decir, That's the only thing that I can say. God bless you. Dios te bendiga. Y el vagabundo pasó de largo And the homeless man came, y no me escuchaba and he didn't hear me porque tenía audífonos. because he had earphones. Pero cuando me vio, But when he saw me, me dijo, yo también soy cristiano. and he said, oh, I'm a Christian too. Y me volteó a ver la cara y me dijo, And he ¿tienes looked at hambre? me, and he asked me, are you hungry? Y yo como no podía mentirle, le And, dije, sí. and since I couldn't lie, I said, yes. He said, dijo, ven. Me llevó a un restaurante He took me to a restaurant. y me dijo, ¿cuántas hamburguesas querés? How many hamburgers do you want? Yo le dije, una. I said, one. Y él me dijo, nadie puede sobrevivir con una, te voy a comprar 3. No one, he said, no one can live with just one. Are you free? Me puse en la mesa más cerca de la puerta And I got to I sat by the table. y yo esperaba que él asaltara la caja. I was sitting by the door because I thought in my head that he was going to assault the woman who Pero no was fue así, él llegó por But la it wasn't like bandeja, this. me But he sirvió y puso las 3 he hamburguesas brought frente the a mí. meal and he brought the 3 burgers in front of me. Abrió su maletín oscuro y sucio And he opened his bag that was dirty and dark. y empezó a sacar su cuaderno de un devocional And he took out his y una devotional Biblia and a Bible. y me empezó a hablar de fe. And he began to speak to me Me about faith. empezó a hablar que va a haber donde no vemos. And we will see Me what empezó a hablar he donde began to tell me. que él va a hacer posible lo He imposible. will make possible the impossible. Donde una hora antes Or an hour ya earlier, llevaba 3 perdidos. I was already Ya llevaba 3 horas perdidas. I was already 3 hours lost. Me tiré a un parque y le dije, Señor, yo creo que me equivoqué. Lord, I went to a park and said, Lord, I think I messed up. Por 3 años y medio creo que escuché mal tu voz. Maybe I misunderstood what you said. No veo ningún arroyo. I don't see anything. No veo ningún cuervo. I don't see a Ni raven una viuda, ningún or huérfano para ser mi widow or amigo. anything like that. Y ese hombre me empezó a hablar de fe. And this man began to speak to me about faith. Y me dijo, And he said, yo le había pedido a Dios, dame más de tu presencia y tu unción. I had asked God for his blessing and his anointing. Yo le hubiera podido pedir $1 million. I could have asked him for $1 million. Y él lo puede dar. And he could give Pero yo it. le pedí la presencia y la unción antes, una hora antes. And I had asked for him an Cuando me hour tiré al earlier suelo. when I was on the floor for his blessing and his anointing. Y vino él y me dijo, la unción ya la tienes. And he came and he said, the anointing La you already presencia ya have. la tienes. The presence you already have. Hermano y hermana, Sister and brother, la riqueza no me hizo pleno. the riches didn't satisfy. La satisfacción del individuo The satisfaction of an es cuando individual tiene is when you have la bendición de Dios para bendecir al the otro. blessing of God to bless others. Hermano Cruz, por favor. Brother, did you come up? Hermano Cruz, ahí viene. Y me ayuda también Brother Cruz, con would la you help música. us? Cuando yo empecé a estudiar la torta, la traducción del hebreo a la torta que habla el libro de Reyes, yo lo puse en Google, como todos lo ponen en Google. Yo lo voy a meter en Google. So I went on Google and I saw these pictures. Y en Google yo le puse la traducción del hebreo al inglés, And I put the Hebrew translation from pero me the. apareció esta figura. But this picture came up. Ese Elías estaba más loco que usted y que yo. Elijah was more crazy than Pero you Dios are. quiere locos. Because he wants Dios crazy quiere people. gente He wants people valiente y who are esforzada. valiant, who are courageous. Pero también vi en el diccionario Strong But I also saw in the Strong Dictionary
que hablaba de la harina como que no va a escasear. That the flour didn't finish, Y el aceite no va a disminuir. or the oil didn't diminish. En los tiempos antiguos, In the old times, in the el ancient judío times, comía pan y le echaba como mantequilla, en vez de mantequilla, aceite. the Jews, what they would put was not butter, but Porque they no put tiene oil. lógica. ¿Por qué no ocupó calá, el hebreo calá, también para hablar del aceite? And it's talking about kelah, Calá, para hablar del aceite, sino que ocupó el concepto chaser. but it wasn't kelah, but it was chesed. Y es porque también el aceite, la palabra lo está refiriendo Because this the word is referring to a una provisión de la unción de Dios, a provision of God, en donde no va a disminuir, no va a bajar el nivel. where the level of what's there, the resources won't De la harina diminish. podía consumirse, pero nunca iba a escasear. You can consume it, but it wouldn't Pero del cease. aceite no iba a disminuir, no iba a bajar el nivel que Dios ya te dio a ti. That the oil wouldn't finish already because it had already been provided by God. Pero hay algo que tú debes de hacer: But there is something that you must do. transmitir ese aceite a alguien más. You need to Ser un transmit that oil to portador de someone else. bendición. Be a carrier of that blessing. Cuando yo empiezo a echar aceite, When I no va a begin- bajar el nivel. When I begin to put oil, the level Viene of el oil hermano. will fall. Yo empecé a echar aceite, a saber cómo le va a hacer para bañarse I begin después. to put oil. I don't know how he's going to do it to take a bath. Y entonces le empieza a caer a la And sierva. so the next one begins to fall. Y entonces la bendición de Dios en las manos de ellos And the blessing to them, es tanto y no va a it's bajar so la big. bendición. And it won't fall. Si entonces empieza a colocarse en otras manos. Because now it's being transferred to other hands. Porque el aceite de la unción Because the oil, the te anointing, empuja a ungir. because the oil will push you to Porque someone la else. bendición en tus manos Because the anointing in te your empuja hands a bendecir con tus pushes you to manos. bless someone else. No solo habla de bendición It doesn't just material. talk about Dios material no solo te blessings. quiere dar bendiciones He físicas. doesn't just want to give you physical Dios también blessings. te quiere dar bendiciones espirituales. He also wants to give you Dones, spiritual talentos, gifts, talents. premios en el reino de los cielos. Porque tú has sido llamado y escogido para cosas Because grandes. you can control and do great things in the presence of God. Voy terminando, amén. Vamos bien. And as I finish tonight, Dios ya lanzó una orden de bendición para tu vida. God has already ordered a blessing for your life. Punto número 2. Dios puede ocupar cualquier situación. Point number 2, the Lord can occupy whatever situation and use it to Y a bless you, cualquiera para bendecirte. no matter what it is. Dios ocupó un vagabundo para bendecirme a mí. The Lord used a homeless person to bless Que you. antes de venir yo le dije al Because Señor before coming, I told the Lord que no me falte el alimento en mis 3 tiempos. that I would not lack the need, Ya se and estaba terminando el tiempo de la cena. I was already finished. Y Dios mandó el vagabundo que And the me Lord brought the hamburguesa. homeless man to feed me. Así mismo Dios te va a bendecir. Porque la orden ya fue lanzada por Cuando crees que ya no hay solución, Dios tiene un plan para tu vida. When you think that there is no solution, God already has a plan for your life. Satanás te ha querido ver mal. The Satan may have wanted you to fall. El infierno ha lanzado decretos contra tu vida. Maybe the enemy's already sending arrows in your Pero way. ¿sabes qué ha hecho Jehová de But los you know what the ejércitos? Lord has already done? Mandó a su Hijo. He sent His Son. Y a través del Espíritu Santo te ha And through the Holy envuelto, Spirit, te ha cubierto. He's covered you. Y Él ha puesto su mano And He's alrededor de put tu His hand vida. around your Y life. Él te está protegiendo. And He's Él protecting te you. está cubriendo. And He's covering Y you. no te va a pasar And nada. nothing will happen to you. Al contrario, On the contrary, cuando tú transfieres la bendición, when you transfer the blessing, jamás te va a faltar. you will never Jamás have va a need. saciar. You will never be left without anything. Jamás se va a agotar. Never it will run out. Porque tú eres portador de la Because bendición. you are a carrier of the blessing. Dios suplirá y te ungirá. The Lord will supply and He will bless you. Dios proveerá. The Lord will provide. Elías dijo, dame mi primero. And Elijah said, give it to me first. Quiero mi torta primero. I want my torta first. Después hay My verdura. bread. Busca primeramente las cosas del reino, las demás vendrán. But first seek the kingdom of God and the rest shall be added on to you.
Porque el decreto Because the decree es que la tinaja jamás se va a escasear. that the jar will never be exhausted, Y el aceite jamás and that the oil va a bajar de nivel a tu vida. will never fall, will never diminish as well. Quiero que lo comprendamos mejor. I want us to understand this just a little bit more. Dos de las ministras de adoración Two of que trabajaban conmigo en mi país, the administrators who worked with me in my country, igual que otras 5 personas, as well as other 5 people, el Señor me puso en mi corazón God put in my que heart orara por sus bolsillos, that I would pray for their que orara por pockets, sus tarjetas, for their credit cards, por sus finanzas. for their finances. Los 7 vinieron, yo puse mis manos hacia sus manos. The 7 individuals came and I put my hand over them. 2 personas regresaron y me dieron el testimonio Two que people. apareció dinero en su cuenta de ahorros. 2 people came back and gave me testimony that there was an increase in their statements. Casualmente, Ironically, las personas que regresaron the individuals who came back eran 2 personas que estaban sirviendo en el ministerio. were those people who were serving in the ministry. Porque ellas decidieron Because they darle a decided Dios primero to give God first, y no le va a faltar nada a Él. and that nothing would, No le va a faltar nada a they would ti. lack nothing. You will lack nothing. Aunque el enemigo te quiera ver mal, Even though the enemy wants to make you yo look ya bad, lancé una orden de bendición. God has already ordered Yo ya lo it. exhibió públicamente en la cruz y lo venció a He's already todos. conquered it on the cross. Está bajo mis pies, It's está under bajo my tus feet. pies It's ahora. under your feet. Número 6. Elías canceló la palabra de maldición por medio del poder de la resurrección. Point number 6, Elijah canceled the word of cursing, or the word that the widow had, through the power of the resurrection. La viuda había visto cómo la harina en la tinaja, en la vasija, no había faltado. The widow had seen the bowl and the jar not run out. Pasaron 3 años y medio, no era una noche. It wasn't just one day, it was about 3.5 years. Dios te va a bendecir The Lord will hasta la bless you, eternidad. even into eternity. Pero se le murió el hijo. But the son died. ¿Se acuerdan cuando les expusimos Remember when we placed que Elías llevó la palabra de bendición, that when we said that, pero la boca de la mujer había decretado una palabra de remember maldición? when we had said that Elijah came with the word of Si blessing, sigue she had a leyendo word of cursing. el capítulo 17 vas a ver que el hijo de ella murió, But if you see in chapter 17, her son dies. pero Jehová, tu Dios, tenía otro plan Your para God tu had a bigger vida. plan for your Dios life. tiene otro decreto para Another tu vida. decree for your life. Y vino Elías, se postró 3 veces sobre él And Elijah was laid prostrate three times. y Dios le dio vida And God gave him por medio life. del poder de la resurrección. Because there was power in the Porque resurrection. se postró, Because he knelt. porque él era portador de la unción. Because he was a carrier of the blessing. En lo físico, In the physical, Dios lo hizo en lo espiritual. God had already made it in the Y le spiritual. dio soplo de vida. And he gave him the life. Dios sacó de la breath of muerte life. He brought him out of death. y lo llevó a la vida. And he gave him life. Igual Dios quiere hacer en tu vida. And God wants to do the same in your life. Cuando tú aceptaste a Cristo, When you accepted Christ, y si no lo has aceptado, va a haber tiempo al final. if you've not accepted Christ, there will be an opportunity to do so. En el Antiguo Testamento eran limpios por medio del aceite. In the Old Testament, there was Los sacerdotes limpiaban the priest would a los ministros a través del aceite. cleanse the people who would be dealing with the oil. Hoy con Cristo Jesús, Now today with Jesus tus Christ, pecados son limpios a través de la sangre. your sins are washed away through the blood of Christ. Cuando tú aceptaste a Cristo, When you accept Christ espiritualmente, spiritually, Dios te dio un papel. God gave you a paper. Era un contrato, It was a contract. era un acuerdo o un certificado, It was a certificate. It was a igual contract. que este. It's just similar to this. Y te dio un derecho legal And he gave you the como legal hija e status, hijo de Dios. son and daughter. Y con este decreto, And with this decree, con este derecho legal, with this legal status, tú eres una profeta de you Dios. are now a prophet of Tú the has Lord. sido lanzada You've been del ordered corazón de Dios by the heart of God para ir y sanar to enfermos, go to heal the para sick,
the dead, para que veas so that you might see lo que tú hoy no ves. what you don't see today. Gracias, un aplauso para ella. ¿Quieres ponerte de pie mientras Would you stand with me empiezas a today? cantar de fondo, por favor? Would you stand with me today? ¿Dónde está el decreto que Dios te dio? What is the decree that God has Te given estás you? ocupando el derecho legal que What Dios is the ya te status that dio. God has placed in your heart? Yo lo quiero ocupar. He wants to Y occupy. muchas veces lo tengo que ocupar cada segundo. And a lot of times, Porque yo necesito de Dios. God has said, Yo He said, tengo "We need hambre de God. Dios. You're hungry for the Lord." Y Dios ha decretado algo para mi vida. And God has decreed something over my life. Y yo solo lo estoy creyendo. And all I'm doing is I'm receiving and believing it. Yo no sé si tú quieres caminar, I don't know if you want to walk, pero yo quiero caminar siempre con el derecho but I always legal. want to walk with this right. Y está sellado con la And sangre de it's Cristo. sealed with the blood of Este Christ. derecho está legal, This está decree, decretado, está entregado para tu this vida. right is already decreed for your life. Y hay un sello And there is a seal que es la sangre del cordero. that is the blood of the Lamb. Elías, Elijah, en el nombre de Jehová de los ejércitos decía, in the name of the Lord of hosts, said, hoy con este derecho legal, now with this decree, tú this debes de status, decir, now you can en el say, nombre de Jesús, in the name of Jesus, va a haber donde no hay, there will be where there yo soy isn't. portador de la I gloria am de the Dios. bearer of the blessing of God. Mi familia no era enferma, Me and my family will not be sick. no era enferma. We are not Mi sick. familia y yo le servimos a My Jehová. family and I serve Le God. va a hablar al hindú, And God will le speak va a hablar al to budista, to the Buddhist, le va a ir a hablar al satánico. the to the Satanists. Porque cuando estuve en Cuba, Because when I was in Cuba, una sacerdotisa de la santería llamó a Jesucristo. somebody who was a priest or a high priest of Y cuando estaba en El Salvador, accepted Christ, Cuando estaba en El Salvador, when I was in El Salvador, ayudé a un ex sacerdote satánico even that individual, a quemar la capa negra. a Satanist who was Y burning, simplemente creí and I only believed, y lo hice en el nombre de Jesús. and I did it in the name of the Lord. Ese poder tú también lo tienes. That same power you Ese have, poder tú lo tienes. that same power you have, En el nombre de Jesús. In the name of the Lord. Recibe. receive it. Levanto mi Cierra tus ojos, levanta tus manos. Close your eyes, lift up your hands at this time. Tú tienes un derecho legal. You have a legal status. Dios me mandó para Torre Fuerte. God sent me here to Porque aquí Fortress corren agua del río de agua viva. because there will be rivers of living water. Aquí Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. I will do great and mighty things. Dios va a abrir tus ojos espirituales. God will open up your eyes, your spiritual eyes. Yo quiero que me acompañes al altar. I want you to join me here at the altar. Si tú no has aceptado a Cristo, puedes pasar adelante. If you've not accepted Christ, this is your opportunity Si to tú come forward. necesitas un milagro, pasa adelante. If you need a miracle, come forward. We're going to ask all the elders, we want to invite all the elders and ushers to come forward. Queremos invitar a todos los ancianos y los sugieres que pasen hacia adelante, por favor. Este es un tiempo de oración, this is a time of prayer. All the ushers and Yo no sé tú, pero yo necesito de